10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buen día. El día de hoy vamos a explicar junto a mi compañero Wilmer y mi persona Agustín Frasica acerca de las mezclas y cómo estas se ven influenciadas por las ecuaciones diferenciales. Entonces, empezaremos a hablar de qué son las mezclas. Em, entonces, pues una mezcla se trata de dos materiales, los cuales son unidos físicamente y no hay una intervención química, ya que no hacen una reacción química y es solo física, ya que se pueden ver dentro de la mezcla, se pueden ver los dos materiales que están mezclados. Bueno, entonces, pues vamos a hablar sobre los tipos de mezclas. Y pues las mezclas se clasifican atendiendo la facilidad de identificar sus componentes a simple vista, sus distintos componentes a simple vista. Dentro de estas tenemos pues las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces las mezclas homogéneas son aquellas mezclas en las que los componentes no se pueden distinguir a simple vista. Estas mezclas también son conocidas como soluciones. Y estas están conformadas por un solvente y uno o varios solutos. Como pues mencioné anteriormente, las fases son imposibles de identificar a simple vista. Tenemos las mezclas heterogéneas, que las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales sus componentes sí se pueden distinguir con facilidad. Y esto pasa debido a que pues su composición no es uniforme, lo que quiere decir que pues sus fases sí se integran, pero no de una manera igualitaria, quiere decir que se integran de una manera desigual y irregular. Y por eso es posible distinguir sus fases como con un grado de facilidad mucho mayor. Y pues estas mezclas, dependiendo del tamaño de las partículas de los componentes, se pueden hablar de dos tipos de mezclas heterogéneas. Entonces, dentro de esos dos tipos tendríamos las mezclas gruesas o dispersiones gruesas, que pues se tratan eh, de una mezcla en la que las partículas es muy sencilla de evidenciar cuáles son las que están mezcladas. Y tenemos las suspensiones o eh, coloides, que se trata de componente gas o líquido que se mezcla con un sólido. Listo. Como lo había mencionado anteriormente, las mezclas homogéneas, pues había hablado de solutos y solventes. Entonces, pues los solutos son la sustancia que se añade a la mezcla, que es en una proporción mucho menor a la del solvente, y esta después de que se haya mezclado ya no se puede presenciar a simple vista. Y tenemos el solvente, que el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Esta es la sustancia que recibe al solvente. Entonces ahora vamos a seguir con los métodos de separación de mezclas. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos que tenemos de mezclas heterogéneas que se pueden evidenciar de qué está compuesta la mezcla, es decir, la ensalada donde podemos apreciar todos los componentes que hay en ella. Tenemos las aguas y la piedra como se encuentran en los ríos, el vinagre y el aceite que pues nunca se van a mezclar. El vinagre se va a mantener en la parte baja del vaso y el aceite en la parte superior. El agua de la arena, las leches y los malvaviscos. Y también pasa exactamente lo mismo con el agua y el aceite. Estos son ejemplos de mezclas heterogéneas. Ahora seguimos con ejemplos de las mezclas homogéneas.
en las cuales ya podemos hablar de la sangre, del agua con el cloro, la limonada, la mayonesa, los componentes que se usan para fabricar en dulces como chocolate o en lo que pues se ve más cotidianamente, que sería la mayonesa o el café con leche. Y ahora sí vamos a seguir con los métodos de separación de mezclas. Bueno, los métodos de separación de mezclas tenemos evaporación, cristalización, destilación, decantación, cromatografía, centrifugación y mantación. Entonces, bueno, hablaremos sobre la evaporación. Se trata de cuando eh, es un método físico que permite separar un sólido de un líquido, la cual es una mezcla homogénea. Entonces, cuando el punto de fusión del sólido es mayor al punto de ebullición del líquido, usa solo cuando no interesa que el líquido se evaporice, ya que este no se puede recuperar. Y pues esto se usa cuando se va a separar la sal del agua del mar. Listo, entonces ahora seguimos con la cristalización. Este es un método que se utiliza pues para separar un sólido de un líquido. Entonces lo que uno realiza, el proceso que se realiza, es dejar que la mezcla se evapore un poco. Parte del disolvente de la mezcla se evapore. Luego se deja enfriar y esto va a hacer que el soluto de nuestra mezcla se precipite formando cristales como lo podemos apreciar en la imagen. Este método más que todo se usa es para separar el azúcar del agua pues en una disolución azucarada. Luego tenemos la método de separación destilación, que pues es la forma de separar dos líquidos que poseen diferentes puntos de ebullición. Entonces, pues por medio de la evaporación y luego se separa la sustancia que es la que tenga el punto de ebullición que sea el menor. Y después pasa por un refrigerador donde se condensa y un recipiente recibe el líquido. Entonces, sigue la cromatografía. La cromatografía es un método que se usa para la distribución de los componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles. Para este método se cuentan con unas fases, la cual la primera es una fase inmóvil, que también es conocida como activa, que es la que transporta la sustancia que se está separando. Y esta va a progresar en relación con otra denominada la fase estacionaria. Como lo podemos ver en el ejemplo de la imagen, en esta pues tenemos nuestra fase inmóvil y nuestra fase estacionaria, que es el bolígrafo poniendo un punto. Ya después de un tiempo, pues dentro de nuestro recipiente se coloca este papel especial para realizar la cromatografía y este nos va a mostrar los diferentes tipos de tinta que se usan para fabricar ese marcador. Luego tenemos el método de centrifugación, que trata de la separación de materiales de diferentes densidades. Entonces, estos materiales se colocan en un recipiente que se llama, o bueno, un aparato que se llama centrifuga. Y lo que hace este aparato es que el material que sea de mayor densidad vaya al fondo y el de más livianas quede en la parte superior. Entonces, como lo vemos ahí en el ejemplo, estaría como el agua con arena y esa sería su respectiva separación, siendo pues la arena el más densa. Tenemos también el método el método de separación de mezclas llamado imantación, que es uno de los métodos pues que más conocidos y este consiste en utilizar un imán para separar los componentes de una mezcla que posee algún material magnético.
y pues el otro componente no es de este tipo. Entonces, pues consta de que a esta mezcla se le pase un imán para que el material magnético se adhiera a él y así separar, así realizar nuestro proceso de separación. Ahora pues vamos a seguir con las sustancias puras. Bueno, entonces, pues las sustancias puras son aquellas que no son el resultado de una mezcla, sino que están compuestas por una única fase y pues no pueden ser separadas en sus componentes mediante los métodos ya vistos que son los métodos físicos. Entonces hay sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas compuestas por un único tipo de elemento, de un elemento químico. Pero pues no quiere decir que estén compuestos por un solo átomo. Y pues un ejemplo sería el oxígeno o el níquel. También tenemos las sustancias compuestas. Las sustancias compuestas son aquellas que se encuentran formadas por más de un tipo de elemento químico. Entonces, ahí podríamos tener el agua, que se encuentra compuesto por hidrógeno y oxígeno. eh, También tenemos el dióxido de carbono, el azúcar, la sal. Y pues la única forma de separar los elementos de estas sustancias puras es utilizando métodos químicos. Quiere decir que tendríamos que transformarlas en sustancias o directamente separar sus elementos químicos. Eh, pues vamos a seguir ya más con una relación más profunda entre las mezclas y las ecuaciones diferenciales. Bueno, Bueno, entonces pasamos a la relación que tiene la mezcla de unas ecuaciones eh, diferenciales. Entonces, para esto se va a suponer que tenemos un tanque con un volumen que va a ser pues de sub cero y donde se va a vertir la mezcla y una cantidad de kilogramos de sustancia diluida en una concentración de X sub cero sobre B sub cero por kilómetros por kilogramos por metro al cubo. Entonces, pues ya se ha dicho que el volumen inicial del recipiente de la mezcla será igual a B sub cero. Y el gramaje de la materia prima vertida y diluida en la concentración inicial será X sub cero por kilogramo por metro al cubo. bueno, siguiendo lo que mi compañera estaba diciendo anteriormente, entonces, pues a este recipiente que mencioné anteriormente, vamos a adherir alfa kilogramos metros cúbicos de concentración a esta sustancia a una velocidad de metros cúbicos por segundo. Y pues para un planteamiento mucho más general, supondremos que se sacan del tanque parte de la solución que produce en el recipiente. Y esto se va a sacar a una velocidad de μ metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer, o el proceso que se indica para realizar nuestro modelo matemático general, es pues comprender el ejercicio, saber la solución inicial en el tanque, en lo que se le está agregando la sustancia y lo que se va a ir mezclando en cierta cantidad eh, pues de mezcla intermedia. Entonces, en base a lo que llamamos, pues vamos a tener una función llamada y sub t que va a referirse a la cantidad de sustancia en cuestión dentro del recipiente por unidad de tiempo. Y así vamos a construir nuestra expresión. Entonces, pues
dentro del ejercicio vamos a tener una variación de cantidad de materia en el tanque, que esta va a estar dada pues por la velocidad o rapidez en la que entra y la velocidad o rapidez en la que sale, pues la sustancia. Entonces eso se va a representar como la derivada de y' respecto a t va a ser igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida. Entonces luego se sustituye los datos en la ecuación de velocidad, eh, donde B en relación al tiempo será igual a B sub 0 más T eh, por alfa menos. Entonces, ¿qué es el volumen de disolución en el recipiente por unidad de tiempo? Entonces se obtuvo la cantidad que sufre la variación según la velocidad de entrada y salida de concentración. Entonces ahí se han multiplicado las velocidades de entrada y de salida por alfa y por y sobre b, respectivamente, puesto que no basta con observar la rapidez con la que se ingresan y se extraen los elementos. Entonces, pues al terminar esta parte se obtiene que el modelo matemático. Bueno, dentro del modelo matemático podemos apreciar que tenemos dos posibles respuestas, que sería cuando analizamos nuestra función respecto al tiempo en su primera derivada, donde vemos pues ya una función reemplazada de acuerdo a los valores de entrada respecto a los de salida, y tenemos otra que es cuando pues la estamos analizando en su punto inicial. Eh, Esto nos permite ver que pues es una ecuación diferencial y pues como le dice el enunciado, dice que notemos que en el caso de que no saquemos sustancia del tanque mientras mezclamos con el fin de obtener un producto final al terminar el proceso y quizá posteriormente en la práctica distribuirlo para venderlo, terminará el término que se resta en la expresión de YT y solo bastaría resolver el modelo. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que si a nuestro modelo no sacáramos ningún o no extrajéramos parte de esta solución o decidiéramos que vamos a distribuir esa parte, entonces nuestro modelo matemático ya cambiaría. Quedaría que la primera derivada de y respecto al tiempo sería la multiplicación de alfa por phi y cuando la estamos analizando con su punto inicial va a ser igual a x sub 0. Bueno, entonces con mi compañero hemos decidido realizar un ejemplo para comprender mejor la solución de estos ejercicios. Entonces, voy a leer el enunciado y ya vamos a proceder con compartir la pantalla para mostrar la solución y explicarla detalladamente. Entonces nos está planteando aquí un tanque que contiene 1000 litros de agua. Inicialmente se hierven en 5 kilogramos de sal. Luego se bombea salmuera al tanque a razón de 20 litros por minuto. Y la solución uniformemente mezclada se bombea hacia afuera del tanque a la misma razón, considerando que la concentración de la solución que entra es de 0,01 kilogramos por litro. Determinar: 1. La cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante t-0 y la cantidad de sal en el tanque después de 30 minutos. Entonces, proceder ahora a compartir la solución del ejercicio. Entonces, pues el primer paso es definir a QT como la cantidad de sal en kilogramos que hay en el tanque después de
de minutos. Entonces, QT lo vamos a dejar como la cantidad de sal que hay en kilogramos después de determinado tiempo. El enunciado nos está proporcionando ya nuestro Q sub 0, que sería nuestra cantidad de sal en kilogramos que hay inicialmente, que sería de 5 kilogramos. Por lo que vamos a asumir ya una de nuestras primeras afirmaciones. Entonces, para saber la rapidez en la que cambia la cantidad de Q respecto al tiempo de sal en el tanque en el instante, T será igual a la rapidez de entrada de sal menos la rapidez de salida de sal. Listo. Entonces, ya para saber con qué rapidez, pues, entra la sal al tanque, si serán los datos que, pues, ya nos había dado el enunciado. Y nos está diciendo que la solución entraba con una rapidez de 20 litros por minuto y que ésta poseía una concentración de entrada de 0,01 kilogramos por litro. Entonces, eh, la rapidez con la que entra la sal, se va a definir como la relación que hay entre la rapidez de entrada por la concentración de entrada. Entonces reemplazaríamos y así obtendríamos nuestro resultado. Entonces cogemos 20 litros por minuto y lo vamos a multiplicar por 0,01 kilogramos por litro y eliminamos las unidades de litros y nuestra respuesta va a quedar en 0,02 kilogramos por minuto. Entonces el enunciado pues ya nos está dando que la rapidez es igual a 20 litros por minuto, pero no se sabe la concentración de sal en la salida. Eh, entonces pues para conocer la concentración de sal en la salida pues hay que tener en cuenta el volumen de concentración, el cual es constante ya que la solución entra y sale a la misma razón de 20 litros por minuto. Entonces, después de cierto tiempo, eh, la sal disuelta en 1000 litros de solución, por lo que la concentración de sal será igual a, a esta ecuación. Bueno, ya con los datos que hay, pues tenemos que se adquirieron, vamos a reemplazar en la fórmula que se aplicó para la entrada respecto ahora con la salida. Entonces, aplicaremos la de la rapidez de salida por la concentración de salida. Entonces, como ya tenemos nuestra concentración, nuestra rapidez de salida y tenemos una fórmula para nuestra concentración de salida, vamos a despegar con los datos que tenemos. Lo dividiremos 20 entre 1000, lo cual nos dará 50 y vamos a dejar nuestro QT, que pues es la sal, nos está haciendo representando la sal, y las unidades que tenemos, kilogramos y minutos. Entonces, después de tener estos datos, podemos plantear la rapidez en la que cambia la cantidad de QT de sal en el tanque después de cierto tiempo. Entonces, derivando QT, tendremos que será igual a la rapidez de entrada menos la rapidez de salida, que será igual a 0,2 menos QT sobre 50. Y pues ya eh, reemplazando y todo con todos los datos que tenemos, pues nuestra relación va a quedar que la primera derivada de Q respecto al tiempo más Q respecto al tiempo sobre 50 va a ser igual a 0,2. Pues ya con los pasos anteriores vamos a poder dejar planteadas nuestros problemas de valores iniciales para la cantidad de sal en el tanque QT. Entonces tendremos estas dos fórmulas. Q' de T más QT sobre 50 es igual a 0,2 y el valor inicial que tendría Q, que pues que sería de 5. Pues cabe resaltar que acá tenemos que tener algo muy en cuenta, que es analizar si nuestra ecuación diferencial lineal
es homogéneo o no. Si nuestra ecuación diferencial, o cómo hacemos para evidenciar si es homogéneo o no, es si esta es igual a cero. Por otra parte, si es diferente de cero, se tomará como una ecuación diferencial no homogénea, que cuando no es homogénea, tenemos que hallar un factor integrante. Y este factor integrante se halla cogiendo Euler y elevándola pues a la integral de la función respecto a su derivada. Bueno, entonces la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante t mayor o igual a cero. Entonces, para ese primer punto se resuelve la ecuación ya despejada anteriormente. Entonces, al ser una ecuación diferencial no homogénea, hallamos el factor integrante que para este caso será el dato de acá mostrado. Bueno, ya como consiguiente, ya al tener nuestro factor integrante, lo que vamos a hacer es, pues, multiplicarlo en ambos lados. Entonces vamos a dejar nuestro factor integrante, que es Euler elevado a la t sobre 50, por nuestra ecuación igual a, pues, su respectivo valor, que es 0,2, y también multiplicado Euler elevado a la t sobre 50. Esto corresponde a. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar nuestro paréntesis por un término más, una expresión más sencilla que vaya más a llegar a la misma solución, la cual es Euler t a 50 por Qt. Y pues ya después de esto lo que vamos a hacer para empezar a hallar nuestra respuesta es integrar ambos lados de la expresión. Al momento de integrar, vamos a simplificar mucho más nuestra expresión. Cuando integramos los datos, pues vamos a obtener que Euler t sobre 50 por Q respecto al tiempo va a ser igual a 0,2 por 50, que sería la derivada interna de Euler, la integral, y pues por Euler a la t sobre 50 más la constante. Luego pasamos a Euler sobre T50 y lo ponemos con exponente negativo para eh, subirlo como un numerador. Y realizamos la multiplicación, dejando a Qt igual a Euler a la menos T sobre 50 por 10 por Euler a la T sobre 50 más la constante. Luego realizamos la multiplicación con el paréntesis, dejando a Q respecto al tiempo igual a 10 más la constante por Euler a la menos T sobre 50. Bueno, tomando en cuenta los valores que nos dieron, o los valores que tenemos de condiciones iniciales, que es que Q en su momento inicial va a ser igual a 5. Entonces, con nuestra fórmula anteriormente allá, vamos a reemplazar este valor. Entonces, pues nos quedaría de la siguiente forma: que Q en su instante inicial va a ser igual a 10 más la constante de Euler elevado a la 0 igual a 5. Al momento de elevar a Euler a la 0 nos va a dar 1, por lo que ya podremos despejar muy fácilmente nuestra constante. Y pues ya al momento de haber hallado nuestra constante, esta la reemplazaremos ya en su valor en la fórmula que se halló eh, cuando despejamos y hicimos todo el proceso matemático para llegar a una expresión más sintética. Entonces ahí ya podríamos responder o dar una expresión con la que se puede hallar eh, la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante de tiempo. Entonces ya solo sería reemplazar el tiempo y así podríamos hallar
respecto al tiempo, ¿cuánta cantidad de sal vamos a tener? Ya para finalizar, le daremos la respuesta a la cantidad de sal en la que en el que tanque después de 30 minutos. Entonces tendremos con respecto a 30 minutos ya que nos dan el tiempo y simplemente reemplazaremos ya con la ecuación que o con la respuesta del punto A, solo será reemplazar 30 en T para así obtener los 7,256 kilogramos. Listo. Y pues ya mostraremos unos ejercicios que tenemos planteados para la solución individual de cada uno de estos. Muchas Gracias. gracias por la atención prestada. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.